Ok, entonces vamos a empezar con el segundo tema, que es el de integración mediante cambio de variable y sustitución. Bueno, entonces, antes de empezar, les voy a leer, disculpen, me está descargando el camión de la coca. Les voy a leer un poquito de teoría, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, para que ustedes entiendan para qué chingados sirve este método y por qué es tan importante y por qué lo incluyeron dentro del temario, porque este lo ocupan demasiado en ecuaciones diferenciales. Ajá, y de hecho, cualquier integral siempre antes de hacerla por partes, por sustitución trigonométrica, por fracciones parciales y todos esos métodos que ustedes conocen, ajá, siempre, siempre, el primer paso siempre va a ser integrar mediante cambio de variable. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice el método? Dice lo siguiente, dice que cuando buscamos antiderivadas, en este caso una antiderivada pues es una integral, básicamente realizamos una diferenciación inversa. Ven que en el video pasado les expliqué que la primera parte del teorema fundamental del cálculo dice que la derivada y la integral son operaciones completamente inversas. Ujú. Dice aquí, en algunos casos esta operación es muy sencilla. Por ejemplo, sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Por lo que entonces la integral de 2x debe de ser x cuadrada. Dice, podemos usar este sencillo razonamiento con otras fórmulas básicas, ¿no? Por ejemplo, la derivada del seno, pues debe de ser el coseno. Entonces, la integral del coseno, pues debe de ser menos seno, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dice, otros casos, sin embargo, no son tan simples. Por ejemplo, la integral, por ejemplo, ¿cuánto vale la integral del coseno de 3x más 5 diferencial de x? Ajá, pista, no es seno de 3x más 5. Intenta derivar, por ejemplo, seno de 3x más 5 y vas a ver que no te da coseno de 3x más 5. Si tú derivas el seno de 3x más 5 es la derivada del ángulo, la derivada de 3x es 3, la derivada de 5 0. ¿Por qué? Por el coseno de 3x más 5. Es decir, nos hace falta un 3 aquí. Entonces, fíjate bien, un método que puede ser muy útil es el cambio de variable, que básicamente es el inverso de la regla de la cadena. ¿Se acuerdan cómo derivábamos la regla de la cadena? La regla de la cadena decía que derivamos, en este caso, la expresión por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces, eso, la regla de las cadenas, pues ocurre cuando tenemos funciones compuestas, ¿no? Yo les decía más bien que cuando tenemos expresiones elevadas a una constante. Cuando tenemos expresiones elevadas a una constante, pues es cuando podemos aplicar pues la regla de la cadena, ¿no? Pero bueno, algunas bibliografías dicen que se aplica más bien cuando tenemos una composición de funciones, ¿no? Es decir, tenemos una algebraica dentro de una trigonométrica o una trigonométrica dentro de una algebraica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fíjense bien. Entonces, prácticamente, ¿qué consiste el método del cambio de variable? Se los voy a explicar yo con un ejercicio, así, ya se los escribí en el pizarrón, para no estarlo escribiendo y se ve que así pues es más rápido, ¿no? Entonces, dice aquí, dice, imagina que te piden encontrar la integral de 2x por el coseno de x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Observa, ya te diste cuenta que x cuadrada es la derivada, perdón, de 2x es la derivada de x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, x cuadrada, pues es la función interior de la función compuesta. En este caso, la función compuesta es, en este caso, coseno de x cuadrada, porque hay una algebraica dentro de una trigonométrica. Por eso se dice que es compuesta, entre comillas. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos destacar que en este caso, u de x es x cuadrado. W de x es coseno de x. Y u', en este caso, de x, en este caso es 2x, ¿ok? Entonces, fíjense bien, nosotros podemos hacer una identificación. Disculpen también el fierro viejo, ¿eh? Me recuerda a las clases de la pandemia. Ya ven que luego pasaba el fierro viejo. Pero bueno, entonces, yo puedo hacer una identificación, ¿no? Donde puedo decir que u' es 2x, en este caso w pues es coseno, ajá, de x, y u es x cuadrado. Entonces, fíjense bien, esto sugiere que podemos utilizar un cambio de variable, es decir, nosotros vamos a usar un cambio de variable cuando veamos que dentro de la integral está presente la derivada de alguna de las expresiones que están adentro de alguna función. Es decir, nuevamente, yo puedo aplicar un cambio de variable cuando dentro de la integral se encuentra la derivada, ¿ah? En este caso, ¿de quién? De
alguna de las expresiones que están eh, adentro. Ujú. Ya sea están elevadas a una potencia dentro de una raíz, simplemente aparecen a un lado, ajá, pero siempre y cuando estén dentro del conjunto de todo mi integrando. Ujú. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer el cambio de variable. ¿Por qué? Porque aparece la derivada de una de las expresiones que están en dónde. Adentro. Ujú. Ya sea que esté adentro de una función trigonométrica, dentro de una raíz, esté adentro de una potencia, esté adentro de algún logaritmo, ujú, que es lo que generalmente aparece. Ajá. Entonces, fíjense bien. Dice aquí, entonces, esto sugiere que podemos utilizar un cambio de variable y veamos cómo se hace. Primero encontramos en este caso a la expresión, ajá, de la cual aparece su derivada. ¿Quién es la expresión de la cual aparece su derivada? Pues x cuadrada. Entonces hacemos el cambio de variable. La derivada de u, en este caso vamos a derivar implícitamente. Entonces, cada vez que terminamos que derivar, tenemos que multiplicar por la diferencial, ajá, de la variable que acabamos de derivar. La derivada de u, 1, por la diferencial de u, igual la derivada de x cuadrada, 2x por la diferencial de x. Entonces, ahora sí podemos realizar el cambio de variable. Si ustedes se fijan, u es x cuadrada, ¿no? Y el 2x diferencial de x, pues es su diferencial de u. Por lo tanto, se hace su cambio de variable de esta manera. Es decir, en esta última igualdad multiplicamos la ecuación por la diferencial de x para despejar, en este caso, pues diferencial de u. Es lo que les digo, se deriva implícitamente. Ujú. Esto es un poco ortodoxo, pero útil para nuestro siguiente paso. Así tenemos que u, pues es x cuadrada, diferencial de u, pues es 2x diferencial de x, y ahora podemos realizar la sustitución en la integral, que es lo que realizamos aquí, ¿no? Entonces se hace la sustitución, u es esto, diferencial de u es todo esto, y es una integral inmediata, por lo tanto es el seno de u más c, ¿ok? Entonces ahora dice lo siguiente, dice, ahora podemos realizar perdón, dice aquí, después de la sustitución, tenemos una expresión para la antiderivada de coseno de u en términos de u. Ahora, pues si nos damos cuenta, pues esto es muy conveniente, ¿no? Ya que coseno pues es una función pues básica, ¿no? Por lo que podemos encontrar su integral de forma sencilla. Lo único que pueda, lo único que queda por hacer pues es escribir la función en términos de x. Es decir, nuevamente ya que encontramos su resultado, pues entonces lo escribimos ahora sí en términos de x, es decir, regresamos. Entonces podemos concluir que esta integral va a ser igual a esto. Ahora, algunos de los puntos clave que debemos tomar en cuenta son los siguientes. Es que, número uno, un cambio de variable es básicamente invertir la regla de la cadena. Ujú. Es eso, prácticamente. Es la regla de la cadena a la inversa. Y el punto clave número dos es que un cambio de variable nos ayuda a simplificar una expresión complicada al volver una variable, la función interior. Ujú. Es decir, lo volvemos una sola variable, aquella expresión, en este caso, de la cual aparezca su derivada. En este caso, ¿quién volvimos una sola variable? Pues x cuadrado. ¿Ya se dieron cuenta? Porque acuérdense que de las 7 fórmulas que yo les di, ujú, únicamente todas aparecen, es decir, todas se realizan únicamente cuando aparece una sola variable. Si tenemos la integral de u a la n, u es una sola variable. Si tenemos la integral de 1 sobre u es una sola variable. Si tenemos Euler a la u es una sola variable. Es decir, esa fórmula únicamente aplica cuando tenemos la integral de Euler a la x diferencial de x. Ujú. Por ejemplo, o la fórmula número 7, que fue la de la integral de a la u diferencial de u. U es una sola variable, es decir, únicamente va a aplicar esa fórmula cuando tengamos la integral de a la x diferencial de x, ¿no? ¿Y eso que nos va a dar? Pues a la x entre el logaritmo natural de a más c. Entonces, es lo que les decía, las 7 fórmulas que yo les di anteriormente únicamente aplican cuando, acuérdense, u es una sola variable. Ujú. Es decir, si ustedes cambian la u por otra letra, pero no más tiene que ser una letra y tiene que estar solita, ¿ok? Y con signo positivo. Entonces, bueno, vamos a realizar unos ejercicios. Ujú. Miren, fíjense bien. Vamos a realizar uno que yo vi, por ejemplo, ayer en el TikTok, que decía cuando son las 7 de la mañana y el profe pone una de estas integrales, pues hace que se me seque el cerebro, ¿no? Y sí, sí puede pasar, ¿eh? Pero no se me espante. Ujú. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo número uno. ¿Dónde dejé el borrador?
Te van a decir, este niño no tiene nada planeado. Y pues no, la verdad es que no. Bueno, algunas cosillas sí y otras no. Sí tengo ya más o menos qué ejercicios vamos a realizar y hay otros en los que no. ¿Ah? Entonces, bueno, pues esa nada más fue como que la introducción, para que ustedes pues me entiendan y sobre todo sepan pues qué es lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a ver una integral que yo ayer vi en TikTok que dice lo siguiente. Entonces, anotan en su cuaderno, por favor. Entonces dice ejemplo número uno. Y tenemos la integral de la secante a la menos uno de x, y todo esto elevado al cuadrado, entre la raíz de x sobre x al cuadrado menos uno diferencial de x. Fíjense bien cómo vamos a resolver esta integral. Una persona que no sabe cálculo integral inmediatamente va a decir por partes. Ujú. Y no, no siempre es por partes. Sí hay algunas expresiones que sí podemos decir, bueno, se puede realizar por partes y sí, sí se puede hacer, pero ya lo veremos en su momento. Cuándo se aplican por partes, cuándo se aplica una sustitución trigonométrica, cuándo se aplica, ¿cómo se llama? Fracciones parciales. Alguien por ahí dijo, es que se pueden identificar a simple vista, ¿no? Y te puedo enseñar cómo se puede hacer a simple vista. ¿Cómo puedes identificar cómo se resuelve cada una a simple vista? ¿Eso se puede? Claro que se puede. Ujú. Y está en lo correcto. Sí se pueden y ya lo veremos en su momento. Ujú. Entonces, fíjense bien. Si ustedes se acuerdan, secante a la menos uno, pues es una función trigonométrica inversa, ¿no? Es lo mismo que tener arco secante de x. Entonces, bueno, la vamos a escribir de esta manera, como igual a la integral de quién, de la arco secante de x al cuadrado sobre x de la raíz de x menos uno diferencial de X. Ok, entonces, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar el cambio de variable cuando qué? Cuando una de las derivadas de algunas de las expresiones que se encuentran aquí en el integrando aparecen. En este caso, ¿cómo vamos a identificar quién es el cambio de variable? Bueno, yo les recomiendo identificar o tomar en este caso a su variable la expresión más fea que encuentren. Siempre, así me decía mi maestra de cálculo integral. Yo tuve en la vocacional. Me decía, agarren al más feo, así al que se ve que le quieren partir su madre, a ese es al que tienen que agarrar. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le dan más ganas de partirle su madre? Pues al arco secante, ¿no? De X. Es el más feo, es el más complicado. Ujú. Entonces, vamos a derivarlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? Vamos a ver. U es igual al arco secante de X. Y como se los dije, no creo que se los dije en el video anterior, el cambio de variable va a depender de su habilidad para derivar. Entonces, eh, ahora sí que, pues yo les diría que, pues si no asistieron a la clase del día viernes, pues es porque ya saben derivar, ¿verdad? Pero si no, les voy a grabar un video también de eso, que por ahí se los mandaré. Entonces, bueno, nada más déjenme silenciar aquí la computadora porque me distrae el ruido del WhatsApp que suena. Entonces, bueno, tenemos es arcosecante, ¿no? ¿Cómo se deriva un arcosecante? Pues si ustedes se acuerdan cómo derivar un arcosecante, dice que la derivada de arcosecante de u diferencial de x es igual a u' entre u por la raíz de u cuadrado menos 1. Entonces, u en este caso es el argumento. ¿Quién es el argumento aquí? Pues es x, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a derivarlo. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces acuérdense, la derivada de u, 1, por la diferencial de u, todo se deriva implícitamente. Ahora, la derivada de x es 1 entre el argumento, que es x, por la raíz cuadrada de quién? De x al cuadrado menos 1, por la diferencial de x. Ahora fíjense bien, ¿aparece alguna de las derivadas? Es decir, esto que tenemos aquí, ¿aparece aquí? Pues sí, si ustedes se fijan, aparece. Esto de aquí es esto de aquí, esto de aquí es esto de aquí, y el uno pues es como si tuviéramos el uno aquí, ¿no? Que no se ve, pero estamos de acuerdo que ahí aparece, ¿no? Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Aparece. Ujú. Entonces, es decir, todo esto de aquí lo vamos a cambiar por quién? Por la diferencial de u. Y mi arco secante, ujú, y mi arco secante, es decir, este de aquí, lo vamos a cambiar por quién? Por u. Entonces, ¿cómo se resolvería? Pues esta integral, pues se resolvería de la siguiente manera. ¿Cómo?
la integral de quién. ¿Quién va a ser u? U es arcosecante, entonces sustituye u al cuadrado. Entonces todo esto lo voy a sustituir por quién, por la diferencial de u. Déjenme ver, se los pongo con colorcitos, ¿va? Para que no se me pierdan. A ver, u era mi arcosecante, ujú, para que no se me pierdan. Para eso uno chambea, para comprarse, pues, plumones de colores y así uno puede entender. Y diferencial de u. Listo, ¿ok? Ahí está, y ya se dieron cuenta que tenemos una integral inmediata. Ajá. Entonces, esta integral inmediata, pues, ¿cómo se resuelve? Pues mediante la fórmula número 4, ¿no? Entonces, me quedaría como u a la 3 sobre 3 más c. Es decir, es lo mismo que tener un tercio de u al cubo más c. ¿Y quién es u? Pues u era igual a quién? Al arco secante de x al cubo más c. Que esto también lo podrían escribir como arco secante cúbica de x más c, para que se vea más elegante. ¿Ya vieron? Entonces, habrá quien, obviamente, pues quien no sabe cálculo integral, pues les va a decir, ay, se hace por partes, ¿no? Pues está muy culera la integral. Y no, realmente no está culera la integral, sino que simplemente, pues se puede resolver mediante, pues, este tipo de métodos. Ujú. Entonces, bueno, yo espero que hasta aquí no exista alguna duda, alguna pregunta. Y si sí, pues me pueden preguntar. Como les digo, tiene que depender, en este caso, de su habilidad para derivar. Ahora sí que, si no se acuerdan de cómo se derivan las funciones trascendentales, pues les recomiendo que le den ahí una repasadita o o a ver qué pueden hacer. Ajá, porque sí, sí es importante. Ujú. Vamos a ver otro ejemplo. Ujú. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, nada más déjenme borrar. Espero que hasta aquí no hayan dudas, se estén divirtiendo. A lo mejor se ve medio de la verga, pero pues no, no está tan de la verga. Pero sí es importante, ¿eh? Porque en ecuaciones diferenciales, ya sé que ya mencioné muchas veces ecuaciones diferenciales, pero es que realmente, ¿saben cuál es el problema en esa materia? Reprueban porque no saben integrar. Ese es el problema. Por eso reprueban esa materia. Ujú. Yo, la verdad, no la doy porque es un desmadre y no se crean, es muy desgastante estarse regresando a los métodos de integración cuando no saben, pues, integrar, ¿no? Entonces, por eso mismo también les quise dar yo una clase de derivadas, porque es muy desgastante estarse regresando. No por mí, sino por ustedes, porque como sea pues ustedes, pues es su dinero, ¿no? Y pues uno pues se hace más rico, ¿no? Pero por ejemplo, pues ¿para qué nos estamos atrasando, si en ese tiempo que yo les estoy resolviendo una duda sobre una derivada, ajá, pues podríamos seguir avanzando, ¿no? Podríamos ver hasta otros dos o tres más ejemplos, ¿no? Entonces yo lo hago pues por ustedes. Por eso les digo, mejor para que podamos ver más ejemplos, eh, pues sí, ¿no? Traten de recordar cómo se resuelve, pues, en este caso, pues cada una de las derivadas. No por mí, sino por ustedes. Ujú. Entonces, bueno, porque pues cualquier güey pues le saca un barote, ¿no? Y jajaja, pues se hacen ricos, ¿no? Entonces, pero no es el objetivo aquí. Entonces, ok, vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, pues creo que nadie les da este tema, ¿no? Los cursos que dan de cálculo, diferencial, integral y todo eso. Entonces es una ventaja que aprendan este tema. Por si no se acuerdan, por si no se los enseñaron en la prepa, ajá, x a la 3 más 5 diferencial de x. Entonces, este es un ejemplo número 2, me faltó ahí ponerle la palabra ejemplo. Entonces, bueno, acuérdense, hay que encontrar, en este caso, quién va a ser nuestro cambio de variable. Yo les recomiendo que sea el más feo. ¿El más feo con qué me refiero? A que sea una función trascendental, a que sea el de mayor grado. Ujú. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, aquí quién es el más feo. Ujú. Y si vamos a agarrar al más feo, se agarra a todo lo que hay en esa hilera, ¿ok? A todo lo que existe en esa hilera se agarra. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el más feo? Pues toda esta hilera, ¿no? Entonces yo voy a decir, en este caso, yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que u es igual a x al cubo más 5. Y ahora derivo. Entonces, la derivada de u, pues es uno por la diferencial de u. La derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. La derivada de 5 cero, por la diferencial de x. Entonces, ya se dieron cuenta que esto que tenemos aquí es lo que aparece aquí. Y u es lo de acá abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar la integral?
Pues mi integral me quedaría de la siguiente manera, como la integral de quién. En este caso, lo de rosado va a ser mi diferencial de u. Y entonces me quedaría aquí arriba como uno sobre, ¿y quién es uno? Entonces esta expresión de aquí, ¿no? Y todo esto por la diferencial de u. Listo. ¿Ya se dieron cuenta? Pues es la fórmula número 6, la del logaritmo natural. Ujú. Entonces, esto es lo mismo que tener igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Entonces, el logaritmo natural, ¿y quién era u? Pues u era x al cubo más 5 más c. Y ese es el resultado. Entonces, dudas, preguntas, yo espero que hasta ahorita no haya ninguna duda, alguna pregunta. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ujú. Entonces, vamos a ver. Ajá. Ok, entonces, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a ver alguna en donde, pues, haya que hacer alguna que otra compensación. Ujú. Ya hicimos con trigonométricas inversas. Vamos a hacer uno en donde tengamos que ocupar logaritmos. Entonces es la integral de, no me déjenme ver cómo dice, de uno sobre x por la raíz cúbica de uno más logaritmo natural de x, ajá, diferencial de x. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio de este estilo. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo se tiene que resolver. Pues lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ujú. Entonces, acuérdense, yo voy a elegir a la expresión más fea. Entonces, ¿quién es el más feo? Ujú. Bueno, pues acuérdense que hay que elegir a toda esa hilera en donde se encuentre el más feo. ¿El más feo quién es? Pues es el logaritmo natural. Ujú. Entonces vamos a elegir a toda esta hilera. Y me dicen, ¿por qué? Una vez alguien me preguntó, ¿por qué toda esta hilera? Porque si ustedes nomás eligen el logaritmo natural, les va a seguir quedando el uno más u. Sería uno más u. Entonces no eliminarían nada. Ajá. Es decir, su cambio de variable hubiera sido en vano, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que en el más feo, donde se encuentre el más feo, toda esa hilera. Ajá. Entonces, toda esta hilera pues sería el logaritmo natural de x más 1. Entonces yo voy a decir que u es igual a uno más el logaritmo natural de x. Ajá. Y derivamos, entonces la derivada de u es uno por la diferencial de u. Igual, la derivada de uno es cero. La derivada del logaritmo natural de x es... La derivada del logaritmo natural, ¿cómo se hace? Es la derivada del argumento. La derivada de x, uno entre el propio argumento por la diferencial de x. Si se dan cuenta, tenemos el uno aquí, y la x aquí, y el x acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría mi cambio de variable? Me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? La integral de quién. Entonces, fíjense, me quedaría como uno sobre la raíz cúbica de quién. De u, ¿estamos de acuerdo? Y este va a ser u. Y ahora en este caso el diferencial, el x, el uno, ¿por qué lo voy a cambiar? Por la diferencial de u. Entonces, esa ya es una integral, pues que es inmediata, ¿no? Es lo mismo que tener la integral de uno sobre u a la un tercio diferencial de u, que es lo mismo que tener u a la menos un tercio diferencial de u. Y entonces esta ya es inmediata, ¿no? Entonces, como me quedaría como u menos un tercio más uno más 3 sobre 3, ¿no? Que sería igual a 2 tercios es igual a 2 tercios entre 2 tercios más c. Entonces este se sube para acá. Entonces nos quedaría como 2 tercios, perdón, 3 medios, perdón, como 3 medios de la raíz cúbica de u al cuadrado más c. Entonces esto sería igual a 3 medios de la raíz cúbica de uno más logaritmo natural de x al cuadrado más c. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya vieron? Entonces una integral que se veía ahora sí que se veía bien culera de pronto, se puede reducir a una inmediata. Ujú. Y entonces eso es alguno de los temas que luego a veces los profesores no les enseñan y no les explican, ¿no? Porque es lo que les dicen, es que ustedes ya desde la prepa pues ya deben de saber pues cálculo integral, ¿no? Pues sí, pero pues el rezago de la pandemia, que si el pinche maestro era barco, que si el pinche maestro era un pinche huevón, y luego todavía viene un maestro ojete aquí en la superior y no me enseña, pues peor, pues para qué chingados le pagan, pero bueno, no, no me vayan a funar, ¿eh? Y si me llegan a funar, pues lo sostengo, porque luego hay maestros que se hacen bien pendejos. Entonces, vamos a ver otro, ¿ok?
Vamos a ver vamos a ver otro. Mm, ok, vamos a ver este. Ujú. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo número 3, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo número 4. Entonces el chiste pues es ver de todo tipo de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo número 4. Entonces un ejemplo número 4 sería algo así. Sería, por ejemplo, la integral de x al cubo sobre la raíz cuadrada de 1 más x⁴ diferencial de x. Entonces, de la misma manera, pues es como les decía, ¿no? Hay que agarrar al que más le den ganas de partirle su madre. Entonces, por ejemplo, ¿quién es más feo? Pues el 1 más x⁴, ¿no? En este caso, entre el x cúbica y el x⁴, pues este es más feo. Y hay que agarrar en el más feo, el que se encuentre toda su hilera. Entonces, pues toda su hilera pues sería nada más hasta aquí. O sea, lo que está dentro del radicando. Entonces vamos a cambiar la variable y voy a decir en este caso que u es igual a 1 más x⁴. Derivamos. Entonces la derivada de u pues es 1, ¿no? Por su diferencial. La derivada de 1 es 0. La derivada de este sería 4x cúbica diferencial de x. Ahora, fíjense bien. Aquí este ya es un ejercicio un poquito diferente. Porque si ustedes se fijan, el U pues está aquí, ¿no? Y el diferencial de U pues es este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá. Pero ¿qué me está sobrando? Me está sobrando un 4. Entonces, si me sobra una constante, lo que yo puedo hacer es que esa constante que yo tengo ahí la voy a pasar, pero en este caso del otro lado, es decir, dividiendo, porque está multiplicando. Entonces, ¿cómo la paso? Dividiendo, de tal manera que lo únicamente que tengo en el integrando lo pueda cambiar. Es decir, me quedaría de la siguiente manera, como la diferencial de u sobre 4 igual a x cúbica, diferencial de x. Entonces, ahora sí, ya puedo hacer el cambio. Hay algunos profesores que les explican, es que si tiene un 4 aquí, entonces ponle un cuarto acá, ¿no? Pero a mí la verdad no me gusta porque siento que los confunde más a ustedes. Entonces, y yo la verdad aprendí así, pues por mi cuenta, entonces siento que es más fácil. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense bien. Entonces yo tengo el 4 pues lo paso para acá, ¿no? Entonces yo tengo x cúbica y diferencial de x. Entonces hago el cambio de variable, ¿sí? Entonces acuérdense, si me sobran constantes, lo que puedo hacer es pasarlas del otro lado. Porque aquí, por ejemplo, me está sobrando un 4 porque nada más tengo x cúbica y tengo diferencial de x. Entonces, si me sobra la constante, la paso para acá. Espero que haya quedado claro. Y si no, me mandan un mensaje, por favor. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como la integral de quién. ¿Quién es x cúbica? X cúbica y diferencial de x, pues va a ser diferencial de u. Entonces, ahorita no lo voy a poner, nomás lo voy a sustituir pues del uno, ¿ok? Ahora, por la raíz cuadrada de quién? De u. Y este de aquí y este de acá, ¿por quién lo voy a cambiar? Por la diferencial de u sobre 4. Y entonces me quedaría de la siguiente manera, como la integral, perdón, me quedaría como un cuarto de la integral, en este caso de quién, de 1 sobre u⁴ diferencial de u, que es lo mismo que tener un cuarto de la integral de u⁻⁻1 diferencial de u. Entonces, ¿qué es lo mismo que tener igual a un cuarto de, en este caso, u a la u más 1, menos, perdón, menos 1 medio más 1, porque estamos de acuerdo que ya podemos aplicar la fórmula número 4. Entonces, menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 1, que sería 2 sobre 2, 2 menos 1, 1. Entonces sería u a la 1 medio entre 1 medio más c. Entonces acuérdense, este siempre se multiplica por este, y este de aquí se multiplica con este. Entonces me quedaría como 2 cuartos de u a la 1 medio más c. Entonces, por lo tanto, me quedaría como 1 medio. ¿Quién era u? U, pues era, perdón, me quedaría como la raíz de u más c. Así. El 1 medio lo pasé a raíz primero. Entonces, ya que tengo todo ya con raíces y con los exponentes abajo, entonces ahora sí, cambio la variable. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio de la raíz cuadrada de quién? De x⁴ más 1 más c. Y este sería mi resultado. Entonces, si se dan cuenta, lo tengo que escribir muy grande porque para que se vea, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues hasta ahorita no, pues no ha sido pues algo complicado. Entonces,
Pues yo espero que por el momento pues no se les esté complicando. Si de todas maneras se les complica algo, pues ya me tendrán que avisar. Ujú. Ok, este es un ejemplo número 4. Vamos a realizar un ejemplo número 5. Un ejemplo número 5. Entonces, el ejemplo número 5 sería algo así. Entonces sería un ejemplo número 5. Entonces, un ejemplo número 5, vamos a poner uno más interesante, a ver, sería este, miren, sería la integral de Euler a la 3x por el logaritmo natural de 1 más Euler a la 3x entre 1 más Euler a la 3x diferencial de x. Ese, por ejemplo, ya está medio interesante, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, pues yo tengo esta expresión, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que en este caso, pues agarren al más feo, ¿no? Es decir, de tal manera que su derivada aparezca aquí. Entonces, así, ojos de buen cubero, si ustedes se dan cuenta, el más feo es el logaritmo natural. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Porque si ustedes derivan el logaritmo natural completo, es la derivada del argumento entre el propio argumento. La derivada de este, cero. Y la derivada de este, pues es 3 por Euler a la 3x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo, acuérdense, agarrar al más feo. ¿Quién es el más feo? Pues es el logaritmo natural. Aquí, ven que yo les dije, pues, con toda la hilera. Ok, sí, al logaritmo natural. Ajá. Pero si yo agarro al Euler a la 3x, pues sería un producto. Ajá, tendríamos que derivar un producto. Entonces, generalmente en un cambio de variable, muy rara vez derivamos un producto, derivamos un cociente. Eso por muy, muy, muy rara vez. Entonces, generalmente derivamos una sola expresión, es más o menos así, y a lo mucho podríamos derivar mediante regla de la cadena o una raíz cuadrada. Entonces, yo les recomiendo que pues únicamente traten de agarrar al más feo. De todas maneras, ustedes con los ejercicios, porque con la práctica sí tienen que hacer, van a hacer su lista, ¿no? De 15 ejercicios que están en el Classroom. Y ustedes van, bueno, ustedes solitas y solitos van a ir agarrando habilidad. Van a ir identificando, pues este es el cambio de variable, entonces aquí si agarro todo este, pues no me va a salir, pero si agarro nada más a este, entonces sí me sale. Ujú. Entonces, bueno, yo voy a agarrar en este caso que U pues es igual a ¿quién? Pues el logaritmo natural de 1 más Euler a la 3x. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Pues es la derivada del argumento entre el propio argumento, ¿no? Entonces, la derivada de U es igual. La derivada del argumento. La derivada de 1 es cero. La derivada de Euler, ¿cómo se deriva Euler? Por si no se acuerdan. Euler a la U diferencial de X. Entonces es la derivada del exponente por la propia exponencial. La derivada de 3X, 3 por la propia exponencial. Entre el argumento. Entonces sería 1 más Euler a la 3X diferencial de X. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta. Ajá. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Es la derivada del argumento, que es esto de aquí, entre el propio argumento. Entonces vamos a ver ahora qué tengo. Si ustedes se fijan, yo tengo diferencial, diferencial. Tengo este y tengo este aquí abajo. Tengo este de aquí y tengo este de aquí. ¿Quién me está sobrando? Ese 3. Entonces, ese 3 como está multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar? Pues lo voy a pasar dividiendo. Ahora sí, listo. Ajá. ¿Y quién era U? Pues U era el logaritmo natural. Este peor de aquí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pongan atención. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Como la integral de quién? De logaritmo natural, que es en este caso este U. ¿Mm? Listo. Y todo lo demás que está en azul, ¿quién es? Diferencial de U sobre 3. Entonces es diferencial de U sobre 3. Entonces es lo mismo que tener igual a un tercio de la integral de U diferencial de U, que es lo mismo que tener un tercio, en este caso, de U al cuadrado sobre 2 más C. Aplicamos la fórmula 4, ¿no? Entonces esto es igual a un sexto de U al cuadrado más C. Entonces esto es igual a un sexto. ¿Y quién era U? U pues era 1 más Euler, perdón. U era logaritmo natural de 1 más Euler a la 3x al cuadrado más c. Y ya si se quieren ver muy mamones, pues sería un sexto del logaritmo natural al cuadrado de 1 más Euler a la 3x más c. Ujú. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya vieron? Ahí está.
Entonces, si ustedes se fijan, pues realmente pues no es difícil, nada más hay que identificar quién es el más feo y sobre todo su habilidad, mediante las fórmulas pues de integración. Ok, bueno, y vamos a hacer un último ejercicio. Ujú. Vamos a hacer un último ejercicio. Unos otros dos. Yo creo que otros dos. Vamos a hacer otros dos. A lo mejor alguno donde se tenga que ocupar exponenciales. Entonces, pues vamos a ver. Mm, mm, no encuentro alguno donde se ocupen exponenciales. Euler a la 2x o 3 por x. Euler a la x. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una que es un poquito diferente, pero realmente es la misma. Entonces, sobre todo porque quiero que se den cuenta de algo. Ujú. Entonces, vamos a hacer un ejemplo número 6. Si se dan cuenta, todos los ejemplos que hemos hecho están bien chiquitos. Ajá. Y pues así son todos los ejercicios, muy chiquitos. No como que requieren tanta complejidad. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la integral de x más uno entre x menos uno, diferencial de x. Ujú. Vamos a hacer una integral de este tipo y van a decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo aplico yo aquí un cambio de variable? Ujú. Si ustedes se fijan, aquí no lo pueden aplicar. Ajá. Pero, yo les voy a dar un tip. Ujú. Fíjense bien, siempre que ustedes tengan una integral de una función racional, que es una función racional, pues en donde la x aparece en el denominador, ¿no? O que tiene forma de una fracción, ¿no? Entonces, fíjense bien, si el grado, y eso si quieren anótenlo, si el grado del numerador es mayor o igual al del denominador, podemos realizar una división de polinomios. Ujú. Entonces, ya sea que ustedes la quieran realizar por división larga, por división sintética, entonces lo que ustedes deseen. En este caso, por ejemplo, como el denominador, pues es de grado uno, vamos a realizarlo por división sintética, ¿no? Entonces, el, ¿quién es el grado mayor del numerador? Pues es x, ¿no? Y vamos bajando el grado de uno en uno. Entonces sería x y el término independiente. ¿Qué coeficientes tiene? El coeficiente es más uno y el término independiente también es más uno. Y ahora acuérdense, el denominador, en este caso el divisor, lo que hacíamos era igualarlo a cero y despejábamos. Entonces, este va a ser pues mi divisor, ¿ok? Y empezamos la división sintética. Entonces bajamos y me quedaría como más uno. Uno por uno, pues uno. Uno más uno, pues es más dos. Y bajábamos el grado. Entonces este era el término independiente y este era el residuo. Entonces, por lo tanto, la integral se puede reescribir como uno más 2. Y acuérdense que el residuo siempre se divide entre quién? Entre el divisor, que mi divisor en este caso, pues es este de aquí. Entonces ya se dieron cuenta de tener una integral de este tipo, pues tenemos ahora una de este tipo. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, por si no se acordaban. Y, ok, entonces ahora ¿qué podemos hacer? Pues separamos, ¿no? Entonces eso sería la integral de la diferencial de x más 2 por la integral de la diferencial de x entre x menos uno. Entonces vamos a ver si esto lo puedo llevar a una expresión, pues más sencilla, ¿no? Ven que les había puesto una fórmula número 8, una fórmula número 8 que decía que la integral de uno sobre x más menos a diferencial de x, esto nos daba x más menos a más c, no me acuerdo si se las puse o no, una fórmula 8. Ujú. Pero prácticamente de este cambio de variable viene. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es, ok, vamos a ver si este lo podemos hacer
una sola variable, este de aquí, el denominador. Ajá. Vamos a ver si lo podemos llevar a una sola variable para poder aplicar la propiedad número 6. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces vamos a decir que u es igual a x menos uno. Y la diferencial de u, la derivada de x, pues es uno. La derivada de menos uno, pues es cero. Por diferencial de x. Entonces, todo este va a ser u. Y el diferencial de u lo voy a cambiar por el diferencial de x. Por lo tanto, me quedaría como diferencial de x más 2 integral. La diferencial de x, ¿por quién la voy a cambiar? Por la diferencial de u, y x menos uno, ¿por qué no cambia? Por u. ¿Ya vieron? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como x más 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Esto sería x más 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de quién. ¿Quién era u? Pues x menos uno más c. ¿Ya vieron? Entonces, ese también es importante porque luego en ecuaciones diferenciales luego se topan con este tipo de cosas. Entonces, si el numerador es mayor o igual, pero en este caso en términos del grado, perdón, si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador, entonces podemos realizar una división de polinomios, ya sea que lo hagan o por división larga o por división sintética. Pero acuérdense que únicamente pueden realizar la división sintética o la regla de Ruffini cuando el denominador es de grado número uno. Entonces, eso para que pues se acuerden, ¿vale? ¿Y qué más? Pues yo creo que nada más veríamos un último ejemplo. Ah, con cambio de variable. Nada más déjenme buscarles algo. Ok. Y vamos a ver uno último. Ajá. Uno donde contenga, por ejemplo, exponenciales. Por ejemplo, vamos a resolver este. Ajá. Que sería, creo que es un ejemplo ya número 7 o 6, no me acuerdo. Ya perdí la noción del tiempo. Entonces, vamos a ver uno último. Entonces, el último sería, por ejemplo, la integral. Sería, por ejemplo, la integral de x menos uno por 5 a la x al cuadrado, a la x al cuadrado menos 2 a la x al cuadrado menos 2. Todo esto es diferencial de x. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver, pues, quién podría ser, pues, mi cambio de variable. En este caso, alguna de las derivadas de alguna de las expresiones aparece aquí. Sí, si se dan cuenta, x menos uno es aproximadamente la derivada de s. Ujú. Entonces, decimos que, por ejemplo, el exponente va a ser u es igual a x al cuadrado menos 2. Ujú. Menos, era 2x, perdón, para que pueda salir. Entonces, 2x. ¿Ok? Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Como la derivada de uno de u, pues es uno, ¿no? Por la diferencial de u. Igual a 2x menos 2. Y todo esto por la diferencial de x. Ahora, si ustedes se dan cuenta, puedo factorizar este de aquí, ¿no? ¿Y cómo me queda? Como 2x menos uno diferencial de x. Y ya tengo este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, este 2 que está multiplicando me está sobrando. ¿Cómo lo puedo pasar? Pues dividiendo. Entonces, es como dice aquí, a veces no resulta tan obvia, ujú, la factorización. Entonces, perdón, la derivada. Ajá. Entonces, aún así ustedes, es como prueba y error, ensayo de prueba y error. Entonces, si pueden ver, pues no nos sale tal cual, pero si factorizo un 2 me sale tal cual esta. Entonces, va a haber en algunos casos en donde, como les digo, tengan que realizar una división de polinomios, alguna factorización, ujú, o si les sobran constantes, pues hay que pasarlas del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues este ejercicio nos quedaría como la integral de quién. Pues es el azul, ¿no? Entonces sería 5 a la quién, a la u, ¿no? A la u. Y luego sería la diferencial de u sobre 2 porque este y este, ¿qué es? La diferencial de u sobre 2.
Entonces esto es igual a un medio de la integral de 5 a la u diferencial de u. ¿Y se acuerdan de la fórmula número 7? Decía que cuando teníamos una constante elevada a una variable, esto era igual a tener un medio por la misma exponencial entre el logaritmo natural de la base más c. Entonces, por lo tanto, pues nos quedaría de la siguiente manera, como, como 5 a la, ¿quién era? X al cuadrado menos 2x entre 2 por el logaritmo natural de 5 más c. Y esa sería mi respuesta. Entonces, pues bueno, pues hasta aquí sería la clase de hoy. Este es prácticamente el tema de integración mediante cambio de variable. Ujú. El de integrales trigonométricas y así pues ya lo veríamos el día lunes. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo espero que hayan podido aprender algo nuevo hoy. Si se dan cuenta, hay algunas integrales que se ven muy culeras, que aparentemente se tienen que resolver por partes, pero no, no se resuelven, pues por partes, ¿no? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, yo sé que una integral se tiene que resolver por partes o no? Porque hagan de cuenta que la diferencial no se completa o no aparece la derivada al momento ¿cómo se llama? Al momento de que yo agarro alguna expresión. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, la integral de x por el seno de x, ¿quién es el más feo? Pues x, ¿no? Fíjense bien. Si yo agarro que u es x, diferencial de x es igual a la diferencial, perdón, la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Y a lo mejor quito pero aquí ¿qué me va a quedar? Me sigue quedando la x. O sea, me quedaría como u por seno de u, diferencial de u. Me queda lo mismo, ¿ya vieron? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo entonces al seno de x? Ajá, cuando yo lo derivo, esto es igual. La derivada de x, uno, ¿por qué? Por el coseno. Y fíjense, tengo diferencial y no aparece el coseno aquí. Ajá, entonces cuando ya alguna de esas situaciones ocurre, entonces sí, tendríamos que entonces utilizar algún artificio o alguno de los métodos de integración. Ujú. Entonces, por eso siempre que ustedes tengan una integral, siempre primero tienen que tratar de checar si se puede resolver por cambio de variable. Ujú. Y si no se puede, entonces sí tendríamos que aplicar alguno de por partes, por fracciones parciales, por sustitución trigonométrica, o alguno de los artificios, ¿no? Por ejemplo, el de trinomio cuadrado perfecto, de la completación de TCP, el de cambio de variable para quitar radicales del integrando, el de la suma de un cero, el de la multiplicación por el inverso multiplicativo, este, o por racionalización, o por la multiplicación del conjugado, ujú, que esos son algunos de los artificios que vamos a ver. A lo mucho vamos a ver, yo creo que nada más tres, que es el de la multiplicación del inverso, el de la suma y resta, perdón, ajá, el de la suma o resta del cero, vamos a ver también igual, el de cambio de variable para quitar radicales, y el más importante, el de trinomio cuadrado perfecto. Porque luego en tus CTS viene realiza por sustitución trigonométrica, ¿no? Primero tienen que completar el TCP y ya que completan el TCP, entonces ahora sí aplican la sustitución trigonométrica. Pero eso nadie se los dice, nada más se los ponen en el examen y ya. Pero bueno, pues hasta aquí pues la clase de hoy, espero que les haya gustado y pues cuídense mucho y que estén bien, ¿vale?